Por ejemplo, algo que hacemos todos los días, algo en donde muchos disfrutan, algo en donde quizás algunos hacen desarreglos. Estamos hablando de comer, ¿no es cierto? Estamos hablando de la comida y, por supuesto, el hecho de comer saludablemente, el hecho también de tener en cuenta de si trabajamos con alimentos, qué es lo que hay que hacer y lo que no. Y para eso contamos con referentes especializados. La licenciada Carolina Huergo, directora de bromatología de la Municipalidad de Villa Dolores, está presente para contarnos de esto y mucho más. ¿Cómo andas, Caro? Buenas tardes. Hola, Vane, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y como siempre un placer aquí estar en tu programa contándole un poco a la audiencia los riesgos del consumo de alimentos que no estén en buen estado y de la importancia del control. Bien. Estamos en un momento en donde la gastronomía, más allá del arte de cocinar y de brindar un servicio, a veces termina siendo un riesgo. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo es esto? A ver, Caro. Claro, exactamente. Estamos, digamos, en una época donde se ha puesto muy de moda la feria, los paseos gastronómicos, o sea, la elaboración de comidas sin, digamos, los lugares habilitados, por decirlo de alguna manera, o sin las condiciones higiénicas ideales. Entonces uno, ante esa realidad, tiene que tratar de buscar la mejor manera de que esos alimentos lleguen al consumidor, como dijimos, de la mejor manera. Claro. Sin tener más que nada el hecho de tener esa situación en donde lamentablemente a veces se nos va un tema de salud, se nos va por ahí una intoxicación y que a veces por ahí no sabemos de dónde viene, ¿no? Sí. Porque uno confía, uno come y no empieza a fijarse en el detalle y demás. Pero ahí te encuentra investigando y quizás también viendo cómo se está trabajando. ¿Cómo se trabaja en Villa Dolores, Caro? Bueno, tenemos como dos partes, ¿no? Una parte sanitaria y otra parte, podemos decir, cultural, social, que nos lleva a todo esto, que nos gusta, que es lindo el encuentro con el otro. El dolorense, ¿no? Nos gusta juntarnos. Sí. Y cualquier motivo es bueno para juntarse, sí. Para ir a la plaza y para estos... Aparte, una fuente de ingreso para gente que vive de eso, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto es donde nos paramos nosotros como Dirección de Bromatología y ver qué es lo que controlamos, cuál es la forma de controlar para que se pueda, digamos, todo eso amalgamar y que llegue a la gente ese alimento de la mejor manera, ¿no? La parte, decimos, de juntada y de todo esto de que lleva el alimento. Y nosotros de la parte higiénica, ¿no? Que por ahí nos toca la parte más fea. ¿Cómo la parte de controlar y por ahí lo que sí o sí le exigimos a todo tiene que tener carnet de manipulación de alimentos. Esa es una exigencia básica que el que va a trabajar en la feria de Villa Dolores sabe que tiene que contar con el carnet de manipulación de alimentos. Después otra de las cuestiones es el uniforme, la gente tiene que estar correctamente uniformada, la cofia. Vos sabés que preguntaban, ¿qué temas se ven en el curso de manipulación de alimentos? Bueno, hay muchas temáticas que se ven. Mañana tenemos un nuevo curso de manipulación de alimentos a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura, para todos aquellos que todavía no lo han realizado. Pero bueno, son diversos temas que se tocan. Se toca, por ejemplo, lo que son las bacterias, el crecimiento bacteriano, cuáles son los alimentos de alto riesgo, cuáles son de bajo riesgo, enfermedades transmitidas por bacterias. Hay diversos temas que se tratan, que los que se tratan aquí en Villa Dolores son los que se tratan, no sé, en San Pedro, en Córdoba, son las mismas temáticas, ¿no? Porque sabemos que este carnet de manipulación tiene validez nacional. ¿Qué duración tiene, Caro? Tiene 3 años. 3 años de duración. Entonces ya hay muchos que lo están renovando. Entonces también instar a la gente que tenga que renovar, que se llegue a la Dirección de Bromatología a realizar este trámite, que no se tiene que hacer de nuevo el curso, sino es un pequeño examen de 10 preguntas para afirmar los conocimientos que ya se vieron anteriormente en el curso. Caro, cuando hablamos de aquellos que alcanzan, ¿no?, esta posibilidad y esta obligación, ¿no?, de hacer el curso de manipulación de alimentos que reemplaza la libreta sanitaria que se utilizaba antes, también es para aquellos que por ahí trabajan en un almacén o en una despensa y quizás no tienen contacto directo
pero sin directo. ¿Esto también sucede, Caro? Sí, exactamente. Por ejemplo, el transportista de alimentos por ahí que va manejando el transporte, pero ni siquiera por ahí hace la carga y descarga del alimento, también lo tiene que tener, ¿no? Bien. Se lo piden en los ingresos en las ciudades o se los pueden pedir en la ruta también. Entonces ellos también lo tienen que realizar. El personal que limpia en un establecimiento donde se elaboran alimentos también lo tiene Bueno, que... esto que vos mencionás son muchos factores. Yo me pongo a pensar, ¿no? En una casa llegó el momento de almorzar, de cenar, plato, comida, la mesa, ¿y por dónde pasó este alimento? ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue el proceso hasta que llegó a nuestra mesa, a nuestro plato? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Exactamente, ¿no? Entonces implica todo el carnet de manipulación, desde que sale la materia prima del campo hasta que llegue ese alimento a la mesa del consumidor. Toda esa cadena agroalimentaria, la persona que está en cada etapa lo debe realizar. Ponemos un ejemplo. De nada sirve de que, por ejemplo, la empresa láctea se haya cumplido con toda la normativa y después el transportista no respete la cadena de frío. Entonces, Claro. es como que ahí entonces falla, digamos, ese alimento y no llega en las mejores condiciones al consumidor. ¿Qué es lo que más cuesta que se cumpla, ¿no? Que es algo que se reitera permanentemente. Que nos puedas compartir, Caro. Sí, hay, digamos, en las inspecciones. En los controles, ¿no es claro, cierto? en las inspecciones hay distintos rubros, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, en las despensas, supermercados, lo más común es el alimento vencido. Roticerías, por ahí el uniforme, digamos, por ahí el tema de las alhajas, las pinturas de uñas, todo lo que hace el manipulador de alimentos que está en contacto directo no puede tener anillos, pulseras, relojes, Bien. uñas pintadas, El pelo, la cof. el pelo, cofia, por eso todo lo que hace a la higiene personal, eso también nos cuesta mucho. ¿Cuesta el hábito también? Sí, sí. Por ahí, supongo, ¿no? Por ahí hay algunos que no toman la conciencia de lo que implica, ¿no? De lo que estamos haciendo, que ese alimento se puede constituir en un riesgo, en un vehículo de transmisión de una enfermedad, ¿no? Sí. Como hay casos que ha pasado de botulismo, que decís vos, con este alimento yo maté a una persona, entonces por ahí uno no tiene... No toma conciencia o dimensión, ¿no es cierto? Dimensión. Por ahí lo que nos pasa a nosotros es que el que elabora el alimento o el comerciante ve la parte económica nomás y no ve la parte... La oportunidad ve. Claro, ve la parte económica y no la parte higiénica, sanitaria. Entonces es ahí donde nosotros entramos en la pelea o en la discusión, ¿no? Que por ahí llegamos a esto, ¿no? Ellos piensan que nosotros le queremos tirar la mercadería o que nosotros somos los malos porque le estamos generando pérdidas. Pero bueno, ellos son los que tienen que tomar conciencia que si no se cumplen las medidas higiénico-sanitarias, los que van a tener la pérdida son ellos, en realidad. Porque si llegan a enfermar a una persona o matar a una persona... Es un riesgo muy alto. Es muy alto. Por eso cuando hablamos de la alimentación, el cómo y todas las cositas que hay que tener en cuenta, y sobre todo cuando hablamos de la época del año, la cadena de frío, el tema de los vencimientos, son un montón de cuestiones que a veces están a la vista, pero a veces no. ¿Sí? Entonces uno piensa que, no sé, agarra un lácteo y bueno, está frío, pero yo no sé si en el medio se perdió esa cadena, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones, qué sé yo, por ahí. Cuando dijiste vos los temas, por lo que menos miedo me daría es un yogur, porque el yogur, si tiene bacterias beneficiosas, pierde cadena de frío y no te va a suceder nada, porque ya está, digamos, sale de fábrica, desde la empresa que... Está industrializado. Sí, no va a tener Escherichia coli, que es la bacteria que puede llegar a generar... Pero si es artesanal, si está hecho y bueno, ahí no forma sabemos, casera. Claro, porque ahí no tiene análisis. Lo mismo que una mayonesa. Claro. Yo me acuerdo que siempre hablas de la mayonesa. La mayonesa sí está prohibida la venta de mayonesa casera. Entonces, bueno, hay que ver qué alimento, ¿no? Y por ahí hay gente que ve la oportunidad en el alimento de esta parte económica y por ahí... Por darte un ejemplo, hemos visto alimentos en tachos de pintura. Por Claro. Entonces, sirviendo, no sé, lo reutilizan sin saber los riesgos que eso implica. Entonces, hay un montón de cuestiones que por ahí uno
entendemos esto, ¿no? De la cuestión económica, de la persona que ¿Es una excusa la economía, el hecho de me resulta caro quizás tener todo en orden o no? Sí, por ahí sí. ¿Es una excusa? Sí, yo creo que es algo más cultural, ¿no? Es un tema cultural, Sí, ¿no? Hay gente que... Pero antes no se hacía y ahora me lo exigen. Sí, Antes no pasaba nada y ahora pasa. O pasaba y no se sabía. No se sabía, sí. Hay enfermedades que la expectativa de vida antes era mucho menor que ahora. Claro. Y porque muchos tenía que ver con la comida. Vaya a saber que haya comido algo, le cayó mal y terminó, de la peor manera. Pero hoy, obviamente, tener en cuenta que en la ciudad de Villa Dolores se dio, por ejemplo, la segunda noche de la comida transerrana, en donde me imagino que ahí también están ahí los ojos, ¿no? Pendientes de que esté todo ok, que esté todo bien. Es un desafío para ustedes. Es un desafío porque, bueno, es algo que organiza el municipio y tiene que salir de la mejor manera porque, bueno, hay una gran afluencia de público en condiciones que no son las ideales, entonces dentro de esas condiciones nosotros tratamos de que ese alimento llegue de la mejor manera, controlando ciertos parámetros. El inspector va con una lista de chequeo, que ya tenemos qué es lo que controlamos a cada puesto, ellos ya saben y deben cumplimentar con los requisitos que le exigimos, como remito de la mercadería, de dónde viene esa carne que compró, hamburguesas, lo que sea, bueno, como te dije, el carnet de manipulación de alimentos, el tacho de basura, el alcohol, la vestimenta de la persona. Bueno, hay varias cuestiones que las controlamos. Si hay alimentos que hay que conservar en frío, tiene que tener una conservadora con hielo. Así hay un montón de cuestiones que hay que tener presente y sobre todo es una responsabilidad porque estamos hablando de algo tan lindo, tanto que disfrutamos, que es la comida, ¿no? Y que a veces después terminamos lamentando porque pasamos un mal momento y bueno, la intención es que eso no suceda. Caro, hablando un poquito de lo que es no solamente el comer con responsabilidad, ¿sí? Sino el comer saludablemente. Es como que son dos consignas bastante complejas en esta zona. ¿Cómo es? Y sí, bueno, siempre tratamos, vamos a la otra profesión que tengo como nutricionista, que sí, por lo menos... ¿Cómo está la zona? ¿Es para preocuparse? Sí, sobre todo, ¿no? Las infancias son los más preocupantes, que son los niños son, bueno, después los que el futuro y bueno, y cada vez hay mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños falta de actividad física también, ¿no? Sí, también, pero bueno, los alimentos que consumen no son los ideales. Y bueno, pasa por un montón de factores, ¿no? Por lo que son las escuelas, los kioscos escolares, la merienda que tienen los chicos. Entonces hay un montón de factores y no es fácil. No es fácil. Y es un tema cultural también. Sí, a mí me pasa. Yo tengo dos nenas y también es complicadísimo. Igual me dijeron que come mucha fruta y verdura. Sí, que están al menos incursionando en eso. Así que tiene que ver también con cómo ven a los adultos. Bueno, una cosa es exigirles que coman bien y nosotros por ahí estamos haciendo todo lo contrario. Y entonces como que, a ver, hay algo que no me estaría cerrando, dirían los chicos. ¿Sí? Somos el modelo de nuestros hijos. Entonces, si ellos no ven en su casa comer frutas y verduras, y bueno, difícilmente... O si nosotros queremos enviar una vianda a nuestro hijo una fruta y en la casa no la come, y obviamente que en la escuela tampoco no la va a comer. Entonces es un trabajo complicado. Un desafío para la familia. Caro, contale, por favor, reiterale a todos los vecinos, el nuevo curso de manipulación de alimentos es para mañana. Mañana. ¿Se tiene que inscribir previamente? No hace falta, siempre pedimos que sí, pero como mañana hay todavía cupo, que se lleguen a la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana, mañana martes 10, 9 de la mañana. ¿Tiene que llevar alguna documentación? No, porque mañana es el curso. Después para retirar el carnet de manipulación, sí, ahí llevan el documento. Bien. ¿Cuánto dura el curso? Son 3 horas. 3 horas. Aproximadamente. Sí. Bien, bueno, la verdad que es una gran oportunidad y sobre todo tener en cuenta de que podemos emprender en gastronomía y haciéndolo responsablemente, con conciencia, para evitar obviamente cuestiones que tengan que ver con la salud, entre otras cosas.
cosas. Caro, bueno, muchísimas gracias por esto. Vamos seguramente a hablar más de más temas que tienen que ver con la parte gastronómica. Me interesa la parte también del deporte, que usted también anda a las corridas, ¿o no? Sí, la alimentación en deporte también es un tema que me gusta mucho y me apasiona. Sí, bueno, y el hecho de contagiar también esa pasión, porque estamos hablando de lo saludable y lo que nos hace bien. Sí. No solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestra cabeza, que sobre todo es algo que tenemos que trabajar y demasiado. Bueno, la verdad que interesante este tema de no solamente el comer bien, con responsabilidad y por supuesto los recursos que están acá en la ciudad de Villa Dolores. Gracias, Caro. Gracias a vos, Vane, y bueno, los esperamos mañana en el curso de manipulación. Así es. La licenciada Carolina Huergo, directora de bromatología en la ciudad de Villa Dolores. Quédate ahí, no te vayas, enseguida continuamos con más en Nuestro Valle con Vane.